Bueno, empezamos de vuelta. En este caso, hago este video un poco para aclarar, porque la presentación fue muy rápida, a veces uno la ve mejor, otra la ve mejor, también depende de mi pericia para subirla, entonces la vuelvo a explicar. Acá tenemos el peróxido de hidrógeno, la idea era explicar su estructura, de ahí derivar su estabilidad, su comportamiento químico, el cálculo de los volúmenes de oxígeno y finalmente los métodos de obtención de laboratorio. Bueno, entonces acá tenemos la molécula, la estructura que le explicaron, la analizaron muy bien con Pablo. Lo que yo les destaco entonces, que también el hombre que está en el video, que está incluido en esta presentación, lo explica, que los enlaces oxígeno-hidrógeno son cortos, los enlaces oxígeno-oxígeno son largos, y eso ustedes lo estudiaron con Pablo. Como es un peróxido, este enlace va a ser débil, largo y débil, ¿sí? Y como va a ser débil, va a tender a ¿qué? Va a ser débil y por eso va a tender a descomponerse. Acá tenemos la descomposición, la reacción de descomposición que nos da agua y oxígeno, que lo explica el señor del video. La diferencia de entalpía es negativa, o sea que es un proceso exotérmico. Y a partir de él se descompone el agua oxigenada. A su vez también trabajaron mucho el tema del punto de ebullición, justificando el punto de ebullición alto. Yo les aclaro que además es un líquido viscoso. Por eso es justamente esa característica está justificada justamente por el mayor número de enlaces de uniones puente-hidrógeno entre moléculas que puede formar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno con respecto al agua, ¿sí? Bueno, toda esta estructura la han discutido muy bien hoy. Y acá yo les planteo entonces una propiedad química del agua oxigenada, además de la tendencia a la descomposición, la inestabilidad por este enlace débil. Las propiedades químicas, un óxido puede actuar como oxidante y como reductor, tanto en medio ácido como en medio básico. En medio ácido le presento yo acá tengo dos hemireacciones de reducción. Cuando el agua se reduce pasa a agua, ¿sí? Y cuando el agua se oxida, si invertimos la dirección de esta hemireacción, se oxida oxígeno. Acá el agua oxigenada se reduce a agua y aquí el agua oxigenada se oxida oxígeno, ¿sí? En general va a ser un oxidante, pero frente a oxidantes poderosos como el permanganato o el óxido de plata, va a actuar como reductor. El resto de las cuando no reacciona con oxidantes tan poderosos, por ejemplo reacciona con el yoduro de potasio, va a tender a reducir al yoduro de potasio a yodo, ¿sí? Y también puede a oxidar el yoduro de potasio a yodo. Acá por ejemplo destaco que el yoduro de potasio, ocurre una reacción en solución acuosa, el yoduro de potasio es incoloro. Cuando se oxida a yodo, porque el agua oxigenada está actuando como oxidante, el yodo, que se solubiliza muy poco en el medio acuoso, tiende a precipitar y a colorear la solución de Parf. También puede oxidar el sulfuro de plomo a sulfato de plomo y las sales ferrosas a férrica. Esto sería el comportamiento óxido reductor. Y así como les decía, en general el agua oxigenada no se trabaja en forma pura porque es muy viscosa. Además es un oxidante muy poderoso, entonces no puede estar cerca, digamos, no puede contactar con ningún material orgánico porque lo oxida en forma vigorosa. Entonces ese tipo de comportamiento, por esa fuerza oxidante, en general se trabaja en soluciones diluidas, o sea, en solución acuosa, y como tales, que son soluciones, su concentración se puede expresar en molaridad, normalidad, porcentaje masa en volumen, porcentaje masa en masa, bien, o bien puede ser también en volúmenes de oxígeno. Esa expresión de la concentración tiene que ver con esta reacción, siempre va a estar relacionada con esta reacción. Entonces acá hay una definición, dice, para aplicar esta expresión de la concentración nos basamos en la reacción de descomposición del agua oxigenada.
Y aquí vemos que 20 volúmenes de agua de peróxido de hidrógeno implican que por cada litro de solución, asumimos que está en solución acuosa, de esta sustancia del peróxido de hidrógeno, se obtienen 20 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. O sea, una atmósfera y a 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Bien, acá hay un ejemplo de un cálculo de distintas expresiones de la concentración de peróxido de hidrógeno. Yo acá tengo agua oxigenada o peróxido de hidrógeno al 20% más en volumen y les doy la densidad, ¿sí? Bien, con la densidad yo puedo, trabajando los cálculos con factores de conversión, yo puedo convertir esta expresión de la solución de la concentración en porcentaje masa en masa, ¿no? Yo sé que 20 gramos está en 100 mililitros, entonces yo sé que 1 mililitro de solución equivale a esta masa. Entonces de esa manera, y multiplicada por 100 gramos, me va a dar directamente 18,85 el porcentaje masa sobre masa, ¿sí? Luego, para obtener una expresión de gramos por litro, otra vez los factores de conversión, como son 20 gramos, está en 100 mililitros, en 1000 mililitros, que equivale a un litro, tenemos la expresión de la concentración en gramos por litro. En molaridad, bueno, tenemos que 20 gramos está en 100 mililitros, en 1000 mililitros, que equivale a un litro, y a su vez dividido por la masa molar del agua oxigenada obtenemos la expresión de la concentración en molaridad. Ahora nos tomamos esta, ¿para qué? Para calcular los volúmenes de oxígeno siempre nos basamos en la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. Entonces, y también nos basamos en que el agua peróxido de hidrógeno está en solución acuosa. Entonces, 2 moles por litro de solución, cada 2 moles por litro de solución de peróxido de hidrógeno van a producir 1 mol de agua oxigenada, que este gas en condiciones normales, este mol ocupa 22,4 litros. Ahora, si yo tengo esta molaridad, esta cantidad de moles por litro, de ahí puedo calcular ya la expresión en volúmenes de oxígeno. ¿Sí? O sea que al 20% masa en volumen equivale a 65,9 litros, ¿sí? Así como si coloco, por ejemplo, 3% más en volúmenes, van a ser 10 volúmenes o 10 litros de oxígeno. Si pongo 6% más en volumen, va a ser 20 litros de oxígeno, siempre en condiciones normales. Si es 30% más en volumen, vamos a llegar a tener, no he hecho el cálculo, pero alrededor de 100 volúmenes, ¿no? Que es muy concentrada. 30 o 40%. Fíjense que el señor del video les muestra un frasco de agua oxigenada de peróxido de hidrógeno con las composiciones. A su vez también puedo expresarla en normalidad. ¿Cómo la expresaría en normalidad? Yo sé que el agua oxigenada, tanto cuando se reduce como cuando se oxida, están involucrados 2 electrones, o sea que hay una transferencia de electrones, o los pierde o los gana, ¿sí? Entonces yo puedo hacer la siguiente relación considerando su comportamiento oxidorreductor. O sea, por cada mol de agua oxigenada se ganan o pierden 2 electrones o 2 equivalentes. Por lo tanto, la normalidad va a ser igual a la molaridad por el número equivalente, que en este caso son 2. Entonces aquí tengo la expresión en molaridad multiplicada por 2 equivalentes por mol, porque yo sé que por cada mol de agua oxigenada gano 2 electrones o 2 equivalentes. Y acá por cada mol de agua oxigenada pierdo 2 electrones o 2 equivalentes y obtengo la normalidad, ¿sí? El peso equivalente también se puede sacar considerando que el peso molecular sobre el número de equivalentes, en este caso es 34 dividido 2. Ustedes pueden completar con las unidades. Bien, finalmente acá les planteo un método para obtener agua oxigenada en el laboratorio, que es, digamos, una de las experiencias que siempre hacíamos,
En este caso, fíjense que trabajamos con peróxido de bario. Acuérdense lo que les explicó Pablo de los peróxidos, del carácter iónico de estos óxidos, de este tipo de óxido. Trabajó el tema de los radios. Bueno, este es un óxido muy básico, ustedes lo han visto con Pablo. Reaccionando con un ácido, o sea, lo trabaja, este es un sólido, y cuando reacciona con una solución de ácido sulfúrico concentrada, nos va a dar sulfato de bario, porque es un óxido básico. Cuando reacciona con un ácido, nos va a dar una sal. Y en este caso, en lugar de agua, como es un peróxido, nos da agua oxigenada. Además vemos que no lo vemos acá, pero yo se los digo, que el sulfato de bario es insoluble, así que para poder reconocer el agua oxigenada, primero la tenemos que separar de la solución, y lo que hacemos fundamentalmente es filtrar. Antes de eso les recuerdo que esta reacción tiene que ocurrir en frío, o enfriando bajo canilla, el Erlenmeyer, el tubo de ensayo donde esté la mezcla de reacción, o bien con un baño de hielo. Acá les coloco yo a distintas temperaturas cuánto es el grado de descomposición del agua oxigenada. Entonces, como esta reacción es exotérmica, si el calor que libere, si no la enfrío, como dice ahí, si no la enfrío, entonces lo que ocurre es que el agua oxigenada, una vez que se forma, ya se me va a descomponer. Entonces yo tengo que prever eso enfriando el medio de reacción. Luego que hago el filtrado, hago el reconocimiento del agua oxigenada, que lo hago a través de estas dos reacciones que tengo acá, que es la reacción con el yoduro de potasio en medio ácido, que da yodo, y la reacción de permanganato, también en medio sulfúrico, con el peróxido de hidrógeno con permanganato. Es lo que explica el video. Esa decoloración del permanganato tan súbita en este medio, se decolora a sulfato de manganeso 2+, que es prácticamente incoloro. Entonces en la última parte del video el señor sigue agregando permanganato en esa solución púrpura de color muy fuerte, y se va decolorando pues se va reduciendo, y además va formando burbujitas de oxígeno, o sea que es una reacción autoindicada. Además, yo acá les planteé otra reacción a partir del cual también se puede obtener agua oxigenada, que es utilizando el peróxido de sodio, en este caso reaccionando con agua. Estas son entonces formas de obtener el agua oxigenada y de reconocer. Y acá yo les planteé lo que es la obtención industrial del agua oxigenada. Básicamente, ¿en qué se basa? Es una electrólisis de la solución de sulfato ácido de amonio con la posterior hidrólisis del producto del ánodo. Veamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? En el ánodo, en el electrólisis, es el polo positivo, el que está conectado a la terminal positiva de la pila. En este caso, este anión hidrógeno sulfato se oxida a anión peroxidisulfato, ¿sí? Que eso es lo que yo le expliqué, que esto no ocurría cuando yo tenía ácido sulfúrico. La electrólisis de ácido sulfúrico no ocurría esta oxidación, porque en este caso yo me aseguro que ocurra porque le aplico un voltaje muy elevado y genero una alta densidad de corriente, o sea, con un alto amperaje. En esas condiciones recién logro que el hidrógeno sulfato se me oxide a anión peroxidisulfato. Fíjense que el sulfato acá está con número de oxidación +6 y acá con número de oxidación +7. Sí, esa es la oxidación. Y se forma peroxidisulfato. Y como el medio es ácido, siempre hay protones, los protones se reducen a hidrógeno, porque está el sulfato ácido de amonio, en general es una sal que está en medio ácido, entonces va a haber protones, va a haber una fuente de protones, que los protones se van a reducir en el cátion de hidrógeno como subproducto. Luego el peroxidisulfato, este anión, en presencia de agua, esta reacción da esta reacción. Esta es una reacción global. En general la bibliografía presenta esta reacción en etapas. A mí me interesó hacerla directamente para hacerla más visual. Entonces el peroxidisulfato es un anión que es muy simétrico y que tiene una unión peróxido en su estructura.
Yo eso se lo expliqué. Este anión es importante analizarlo, y de hecho ustedes lo hicieron en la tarea número 3. Entonces, en presencia de agua se va a volver a formar sulfato y se va a generar agua oxigenada. Y como está en un medio líquido, yo la puedo separar por destilación y de esa manera purificarla. Bueno, muchas gracias, espero que esté claro.